En esta lección vamos a estudiar el libro de Habacuc. Habacuc es un profeta que tiene muchas preguntas. Primeramente, él no entiende por qué Israel está sufriendo. Primeramente, él no puede entender por qué Judá está sufriendo. Su otra pregunta es, ¿por qué Dios quiere usar un país peor que Judá para destruir a Judá? Tenemos las respuestas de las preguntas de Habacuc en esta lección. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Habacuc. Habacuc fue escrito por el profeta Habacuc. La fecha fue 607 o 606 antes de Cristo, después de la muerte de Josías, el rey de Judá. Los recipientes, Judá. El propósito es que Dios castigará a Judá porque adoran los ídolos de la nación de Babilonia. En el hebreo, el significado del nombre Habacuc es abrazo. Y en el griego y en el latín, el nombre para el libro es Habacuc también. Hay 5 puntos en el libro. Punto número 1. La primera pregunta de Habacuc en capítulo 1, versículos 1 a 4. Punto 2. La respuesta de Dios en capítulo 1, versículos 5 a 11. Punto 3. La segunda pregunta de Habacuc en capítulo 1, versículo 2 a capítulo 2, versículo 1. Punto 4. La respuesta de Dios en capítulo 2, versículos 2 a 20. Punto 5. La oración de Habacuc en capítulo 3, versículos 1 a 19. Primeramente, vamos a estudiar acerca de la primera pregunta de Habacuc en capítulo 1, versículo 1 a 4. Habacuc pregunta cuánto tiempo él va a orar hasta que Dios responda. Su queja es que Judá sufrió violencia y la ley es ignorada y pervertida. Él está triste porque Judá está sufriendo mucho y su pregunta es, ¿por qué estamos sufriendo? En punto 2, en capítulo 1, versículos 5 a 11, tenemos la respuesta de Dios. Dios declara que Él juzgará la rebelión de Judá por Babilonia. Dios va a castigar su pueblo porque no quieren caminar con Él y porque están adorando muchos dioses falsos. Dios ha dado muchas oportunidades para arrepentirse, pero la gente no quiere arrepentirse y por lo tanto Dios va a castigar su propio pueblo. En capítulo 1, versículo 2 a capítulo 2, versículo 1, tenemos la segunda pregunta de Habacuc. Cuando Habacuc entiende que Dios va a castigar a Judá por Babilonia, una nación que no camina con Dios, Habacuc pregunta por qué Dios va a usar a un país peor que Judá para juzgarlo. Y tenemos la respuesta de esta pregunta en capítulo 2, versículos 2 a 20. Dios dirige a Habacuc para escribir su visión porque los eventos pasarán pronto. El Señor declara que los justos vivirán por fe en capítulo 2, versículo 4. Es un texto que Pablo usó también en el Nuevo Testamento y él declaró que todos nosotros necesitamos vivir por fe en vez de por vista. Y es la manera que somos salvos, es la manera que debemos caminar como creyentes también. Y por lo tanto, otra vez en Habacuc 2:4 el Señor declara que los justos vivirán por fe. Después que Dios usa a Babilonia para destruir a Judá, Dios va a destruir a Babilonia por su maldad también. En otras palabras, Dios dice que Babilonia solamente es un instrumento en las manos del Señor
y después ellos van a sufrir por su violencia y por su rebelión también. En capítulo 3, versículos 1 a 19, tenemos la oración de Habacuc. Habacuc pidió misericordia para su pueblo. El profeta también adoró al Señor porque Él tiene control sobre toda la creación. Él es todopoderoso. Habacuc dijo que él confiará en Dios no importa lo que pase en el presente. En capítulo 3, versículos 17 y 19 tenemos un texto muy bonito que habla acerca de cómo confiar al Señor en medio de los problemas y en medio de las tormentas. Dice Habacuc: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor. Me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas, y por las alturas me hace caminar. Para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda. En este texto bonito, Habacuc nos enseña que debemos confiar en el Señor en lo bueno y también en lo malo. En esta lección vimos que Dios castiga a los hijos que no caminan con Él. Pero sabemos que todavía son hijos. Esta lección significa que Dios no va a abandonarnos. Que si somos los hijos de Dios, aunque Él tiene que castigarnos cuando hay rebeldía, Él nos ama y Él va a ayudarnos para caminar con Él de nuevo.